Hola, nuevamente ya estoy aquí. Y bueno, continuando dando continuidad a lo que es el tema de la diálisis, pues ya te comentaba en el video anterior acerca de algunos cuidados especiales que debemos de llevar en la diálisis y bueno, los beneficios que vamos a obtener con esta. ¿Qué ventajas tiene ahora lo que es la diálisis sobre la hemodiálisis? Bueno, en primer lugar, tenemos que al paciente le da la independencia de que pueda realizársela él solo. Quiere decir que puede realizarla en su domicilio sin necesidad de recorrer largas distancias, como es el caso de la hemodiálisis, para poder llegar a un centro y realizarla. Entonces, la diálisis, pues, digamos que brinda un sentimiento o una sensación, digamos, de mayor independencia. Por otro lado, pues el hecho de que diariamente se esté drenando líquido, diariamente se esté dializando, pues brinda un poco la posibilidad de que se pueda tomar un poco más de líquido a comparación de la hemodiálisis. Nuevamente, esto va a depender de las condiciones de cada paciente, dependiendo de la cantidad que orine. Para fines prácticos, recomendamos que la cantidad que orinas puede sumar 500 mililitros y ese sería el total de líquido que puedes tomar al día, para no correr el riesgo entonces de hincharte o de que este líquido se vaya a los pulmones y que puedas presentar entonces dificultad para respirar. En el caso de la diálisis, pues al ser la sacada de líquido, digamos en forma más lenta, quiere decir que corremos menos riesgo de causar una descompensación a nivel de la hemodiálisis, donde logramos sacar grandes cantidades de líquido. Sin embargo, esto pues otra vez depende de cada paciente. Si es un paciente que se encuentra en una urgencia dialítica, quiere decir el nivel de urea está muy alto, el nivel de potasio muy alto o el edema es muy importante, pues entonces la mejor opción será la hemodiálisis, ya que tenemos que en una hemodiálisis, pues en 3 horas podemos realizar lo que la diálisis peritoneal realizaría en cerca de 14 horas, por ejemplo. Bueno, ahora, ¿qué diferencias son las que encontramos o qué ventajas tiene la hemodiálisis? Como ya te comentaba, pues esta terapia nos brinda la posibilidad de que es muy rápida. En 3 horas podemos bajar grandes cantidades de líquido del paciente, podemos disminuir en forma más importante lo que es la urea y el potasio y corregimos mucho más rápido la acidosis metabólica que a nivel de diálisis peritoneal. Quiere decir que ante una urgencia, pues lo ideal será entonces realizar la hemodiálisis. En el caso de la hemodiálisis, pues nuestro paciente solamente requiere acudir al centro, a la unidad, ser conectado y enfermería pues automáticamente digamos que le da su tratamiento. De manera que en el caso de la hemodiálisis, pues otra de las ventajas pues es de que no necesitamos de capacitar al paciente, únicamente acude, recibe su terapia. Mientras que en diálisis peritoneal, pues ya comentábamos de que debe estar muy bien capacitado el paciente o el familiar que lo va a dializar para prevenir entonces las infecciones. En el caso de la hemodiálisis, tenemos que no es necesario realizar curaciones en casa, ya que estas se realizan por el personal de salud cada vez que acude a recibir tratamiento. Otra diferencia, digamos, a comparación de lo que es la peritoneal, donde la curación pues debe ser realizada diariamente en casa, al menos los primeros 6 meses después de haber colocado nuestro catéter. Por hemodiálisis, tenemos que generalmente, si utilizamos lo que es el filtro, el tamaño estándar, que es de 1.5 a 1.6, pues no se pierden proteínas. Por lo tanto, el riesgo de desnutrición, pues tenemos que es más bajo en hemodiálisis que a comparación de diálisis peritoneal. Ahora bien, en el caso de la hemodiálisis, ya que estamos procesando sangre, pues tenemos que cada día que la persona acude a recibir su terapia, pequeñas cantidades de sangre se quedan en las líneas a través de las cuales conectamos a nuestro paciente, lo cual digamos que haría entonces que un paciente en hemodiálisis tienda a tener un grado mayor de anemia que a comparación de aquel paciente que está en diálisis peritoneal.
En el caso de la hemodiálisis, pues tenemos que es una terapia que debe realizarse 3 veces por semana, por ejemplo, lunes, miércoles y viernes, o martes, jueves y sábado o domingo. Y que bueno, esto, digamos que entre más terapias requiera nuestro paciente por semana para estar estable, pues implica un costo mayor que el hecho de estar en diálisis peritoneal, por ejemplo. En el caso de hemodiálisis, tenemos que tanto diálisis como hemodiálisis, pues deberíamos de calcular lo que es la dosis exacta para cada paciente con la finalidad de prevenir desequilibrios, que no baje la presión, no deshidratarlo, quiere decir no sacar líquido de más. Esto pudiese ocasionar calambres, dolores de cabeza, mareos, etc. Entonces, como vemos, pues cada una tiene sus ventajas y sus desventajas. ¿Qué otra ventaja pudiera tener más la diálisis sobre la hemodiálisis? En el caso de la diálisis, pues se ha visto que los pacientes duran más tiempo orinando. Por ejemplo, puedes tener ya 3 años en diálisis peritoneal y continúas orinando. Y aunque sea una pequeña cantidad de líquido, digamos 300 mililitros, 200 mililitros al día, bueno, pues es algo que nos ayuda todavía a que entonces puedas tomar un poquito más de líquido y a que tu presión arterial esté más controlada. A diferencia de las personas que están en hemodiálisis, que en ocasiones a los 6, 8 meses de tratamiento, pues tenemos que ya no orinan prácticamente nada o están totalmente, no producen nada de orina. Eso implica que hay mucho riesgo de que al tomar pequeñas cantidades de líquido, pues te puedas hinchar, se puede ir al pulmón y causar dificultad para respirar, o bien incluso que se eleve la presión arterial y que sea más difícil de controlar. ¿Eso que implica? Pues que en hemodiálisis, conforme pasa el tiempo, tendremos que ir aumentando entonces el número de sesiones por semana y con lo cual pues también tendrá que incrementar lo que es el costo. Nuevamente, las dos terapias, tanto diálisis como hemodiálisis, son efectivas y pues ahora sí que aquí es muy importante que el paciente sepa de qué se trata cada terapia, que la familia sepa los costos, sepa qué necesita para poder realizar una, para poder realizar otra y que bueno, el médico, en base a las condiciones clínicas del paciente, en base al estado nutricional, en base al apoyo familiar, en base a la valoración de trabajo social, pues pueda decidir en conjunto con el paciente y su familia cuál terapia es la mejor para cada persona. Es independiente iniciar con una y después cambiarse a otra, o sea, esto es algo que se puede hacer perfectamente y que no condiciona ningún problema. Tanto diálisis como hemodiálisis están indicadas cuando hay síntomas en el paciente, como son los que te comenté en el video anterior, o bien de acuerdo a estudios de laboratorio, que es cuando tenemos una creatinina mayor de 8 en personas no diabéticas, una creatinina mayor de 6 en personas diabéticas, aquí el valor tenemos que es más estricto, una urea de más de 200, una urea nitrogenada en suero o BUN mayor de 100, un potasio mayor de 6, un bicarbonato muy bajo, acidosis metabólica que no responde a tratamiento y una depuración de creatinina menor de 15 mililitros por minuto. De acuerdo a estos estudios de laboratorio o bien en caso de presentarse síntomas, pues digamos que es la etapa, el momento ideal en el que el paciente entonces debe de iniciar diálisis o hemodiálisis. Nuevamente, las dos terapias son efectivas. Depende de que llevemos un control adecuado por parte del médico, una vigilancia adecuada por parte del paciente, por parte de sus familiares, realizar la alimentación, cuidando siempre que no se vaya nuestro paciente a desnutrición, corrigiendo los niveles de anemia, dando suplementación, manteniendo a control las enfermedades base como son diabetes, hipertensión, glomerulonefritis, etcétera. Y bueno, muy importante también la parte psicológica,
estar atentos ante la presencia de ansiedad, de depresión, para intervenir y tratar en forma inmediata y adecuada. Y bueno, todo esto con la finalidad de que la terapia que elijas pues realmente ayude para mejorar lo que es la calidad de vida y además para prepararte para un futuro trasplante renal en el caso de que así lo desees. De nada serviría realizar una diálisis, una hemodiálisis, si tus condiciones no van a mejorar, o bien, como sucede en ocasiones, de que el paciente sale de hemodiálisis y dice, pues es que me siento peor que como entré. Bueno, aquí son varios factores los que lo pueden condicionar. Puede ser que nuestras indicaciones de diálisis o de hemodiálisis no sean las correctas, que estemos bajando más peso o menos peso del que debiéramos hacer. Puede ser que la persona tenga una anemia importante. Puede ser que el control de la presión arterial pues no sea el esperado. Puede ser que la dieta no sea la ideal, que nuestro paciente esté desnutrido y que entonces no permite la secada de grandes cantidades de líquido. Entonces, incluso hablando de depresión, si está muy deprimido, quizá no está tomando sus medicamentos o no está poniendo de su parte como debiera de ser. Entonces, es importante saber que para el paciente en diálisis, en hemodiálisis, pues somos un equipo donde el paciente pues debe realizar lo que le toca, sus familiares también, y nosotros como médicos pues también estar muy pendientes para que todo salga bien. Y bueno, en el siguiente video te explico quiénes pueden tener diálisis, quiénes pueden tener hemodiálisis.